Bien, tenemos este ejercicio que consultaron, tenemos una curva definida paramétricamente, ¿sí? O sea que X es un X de un parámetro T, Y es Y de un parámetro T, y tenemos que encontrar la recta tangente, ¿sí? A partir de la recta tangente después construimos la recta normal. Para construir la recta tangente siempre necesito dos cosas: la pendiente de la recta tangente y un punto de paso, o el punto de tangencia. ¿Sí? Si yo conozco la pendiente y un punto de la recta, la conozco completamente y puedo armar su fórmula. Ahora, para la pendiente de la recta tangente, fue lo que nos movilizó a trabajar el concepto, la idea es usar la derivada. La clase pasada trabajamos que la derivada, cuando teníamos una función, no una función, una curva dada de forma paramétrica, ¿no? O sea, dy sobre dt sobre dx, o sea, la derivada, ¿no?, que va a depender de t, era y' de t sobre x' de t. O sea, derivar cada una de las funciones componentes de mi curva, pero con respecto a la variable t. Entonces, si x de t es coseno al cubo de t, x' de t, la variable es t, esto funciona como una composición de funciones. Entonces voy a usar la regla de la cadena. ¿Qué me queda? 3, que es lo último que hago, baja el 3, me queda coseno de t. A la 2 por, me olvido del 3 porque ya lo derivé, la derivada de lo de adentro, la derivada del coseno, es el menos seno de la variable. Para y' de t voy a tener que usar las mismas ideas, porque tengo seno al cubo de t. O sea que y' de t me queda 3 seno de t al cuadrado por la derivada del seno, que es coseno de t. O sea que la derivada con respecto a x, de y con respecto a x, me queda 3 seno cuadrado de t por coseno de t, todo sobre 3 coseno cuadrado de t, podemos poner el menos acá adelante, por seno de t. Y ahora hay cosas que puedo empezar a cancelar. Como estos son todos productos, puedo simplificar el 3 con el 3, uno de los seno cuadrados con el seno de acá abajo, uno de los cosenos de acá con el coseno de acá. O sea que me queda que dy sobre dx es menos, de este menos que me sobrevivió de por acá, seno de t sobre coseno de t. Esta es la fórmula de la derivada en general. Ahora, ¿cuál es el punto de tangencia donde yo quiero trabajar? ¿Sí? En este caso, en lugar de darme el punto y yo tener que buscar el t, como hicimos en un ejemplo de la semana pasada, acá me dan el t. O sea, me dicen, al decirme que a es x sobre de pi sobre 4 y de pi sobre 4, me están diciendo que el t, el parámetro, me interesa, es pi sobre 4. ¿Sí? O sea, tomando que el parámetro vale pi sobre 4, me voy a encontrar el punto de tangencia y me voy a encontrar el valor de la derivada en ese valor. O sea, esto es, me va a dar la pendiente de la recta tangente en el punto x de t y de t. O sea, tanto la derivada como el punto de tangencia, todos dependen del parámetro. Y ahora es simplemente reemplazar. ¿Sí? No encuentro el pin. Eugenia, no entendí tu comentario. Tenés que ir a donde está la lista Ah, de los contactos y poner pin video, justo en la imagen de Diego. bueno, ok, si se arreglaron ustedes. Siempre acuérdense que yo soy un poco más viejito, entonces por ahí no entiendo
sus charlas de jóvenes. Bien, entonces, volviendo. Ahora, tengo que hacer 2 reemplazos, en realidad 3. Primero 2 reemplazos para averiguar quién es mi punto de tangencia. O sea, me lo voy a hacer acá al costadito, así que acá me queda todo en una hoja. X de pi sobre 4 es agarrar la definición y donde dice t poner pi sobre 4, o sea, me queda coseno de pi sobre 4, todo esto al cubo. ¿Sí? Coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Todo esto al cubo. El i de pi sobre 4 es el seno de pi sobre 4 al cubo, o sea, el seno de pi sobre 4 también es raíz de 2 sobre 2, también al cubo. O sea, me queda una porquería de número feísimo. Pero ¿qué pasa en el caso de la derivada? Si yo hago di sobre dx en pi sobre 4, o sea, acá es la parte de cuentas, según esta definición me queda menos seno de pi sobre 4 sobre coseno de pi sobre 4, que me queda menos 1. Recordemos que en pi sobre 4 es uno de los valores donde el seno y el coseno coinciden. ¿Sí? O sea, la pendiente me quedó recontraamigable. Entonces, damos vuelta a la hoja. ¿Sí? Para la recta tangente. Ya sé que la pendiente es menos 1. Y que el punto de paso, o el punto de tangencia, es, que me quedó raíz de 2 sobre 2 al cubo, punto y coma, raíz de 2 sobre 2 al cubo. ¿Sí? Entonces, listo, ahora pasa a ser un ejercicio de el ingreso. Tengo la pendiente, o de las primeras prácticas, y el punto, me armo la función, ¿no? Es i igual a pendiente por x más un cierto b, y para encontrar el b uso el punto de paso. O sea, cuando x vale raíz cuadrada de 2 sobre 2 al cubo, lo multiplico por menos 1 y le sumo b, me tiene que dar raíz de 2 sobre 2 al cubo. Entonces cacho este y lo paso para allá sumando. Y me queda que b es raíz de 2 sobre 2 al cubo más raíz de 2 sobre 2 al cubo, o sea, es 2 veces raíz de 2 sobre 2 al cubo. Por lo tanto, mi recta tangente es i igual, ¿sí? ¿A qué? A menos 1 por x más 2 raíz cuadrada de 2 sobre 2 al cubo. Y listo el pollo. ¿Sí? ¿Por qué dijimos la recta normal la sacaba a partir de la recta tangente? Porque la pendiente de la recta normal es opuesta e inversa a la pendiente de la recta tangente. Entonces, agarrar la pendiente, dar la vuelta y cambiarle el signo. O sea que la pendiente de mi recta normal, de la recta normal, termina siendo 1. El opuesto, el inverso de 1 es 1, el opuesto de menos 1 es 1. Así que, si esto lo giro y le cambio el signo, me queda 1 positivo. Y el punto de tangencia es el mismo. El punto de tangencia es raíz de 2 sobre 2 al cubo, punto y coma, raíz de 2 sobre 2 al cubo. O sea que mi recta normal va a ser igual 1 por x más un cierto b, y para encontrar el b reemplazo el punto de tangencia. Raíz de 2 sobre 2 al cubo, que sí, tiene que surgir de hacer 1 por raíz de 2 sobre 2 al cubo más b, de donde en este caso me queda que b es 0. O sea que mi recta normal es la recta y igual a x. La recta normal queda que te recontra bonita, ¿sí? Es justamente la recta identidad. ¿Sí? En el mismo punto D, después me pide otro punto, ¿no? Cuando
t vale 2/3 pi, la mecánica de trabajo es exactamente la misma. ¿Sí? Nada más que acá, al momento de las cuentas, ¿sí? O sea, todo esto es igual, nada más que al momento de las cuentas, en vez de trabajar con x de pi sobre 4, trabajo con x de 2/3 pi, 2/3 pi y 2/3 pi. Me van a cambiar los valores, pero el procedimiento es el mismo. ¿Sí? De los 4 gráficos que me presentan, el astroide, ¿sí?, sería el que está abajo a la izquierda. El gráfico del astroide es algo así. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Si encuentro mi cartuchera, que no la tengo a mano, me están faltando los colores. En este punto es cuando t vale pi sobre 4, encontramos que la recta normal es esta, y que la recta tangente es algo así. Esto es lo que encontramos. Me olvidé hoy de abrir el GeoGebra como para mostrarlo con gráficos un poco más lindos, ¿sí? Pero digo, en el ejercicio que estamos viendo, el 36, tiene las gráficas de las curvas, ¿sí? 2 de ellas las podría convertir en funcionales, el astroide y la elipse no. Pero sin embargo sí me puedo armar rectas tangentes y rectas normales. Pasamos entonces a la siguiente consulta, que era el 43. Yo tengo un problema acá con el 43 que no llego a leer cuál es el enunciado. O sea, utilizando la derivación implícita, compruebe que x a la no sé qué a la no sé qué. No llego, no sé si ustedes tienen la misma versión que yo de la práctica. Sí, ¿No? parece que dice de x a la y, para ver, x a la y, y todo eso elevado a la x, ¿puede ser? No. No sé, ahí le estoy haciendo zoom. No Zoom se a ver entiende si. bien. A ver, le hice un zoom pero recontraviolento. A ver si se entiende bien. No llego a entender bien qué es lo que dice. X a la no sé qué, a la no sé cuánto es R a la X, R menos 1 para todo X. La verdad que no llego a ver las letras. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Para no, por ahí intentamos traducir y no lo encontramos. Voy a recurrir a mi versión en papel, que la tengo archivadísima de la práctica, y se los mando resueltos el 43. Principalmente para Josué, que lo había preguntado. ¿Sí? Pero lo que pasa, no quiero, es muy puntual ese ejercicio de, con respecto a la notación, ¿no? Y no quiero meter la pata. Creo que es X a la I a la R, pero no quiero meter la pata, ¿sí? Entonces, después yo busco bien cuál es el enunciado correcto y se los mando escrito, como ya hemos hecho otras veces. Me voy entonces rápido al 50A con la promesa dejada de resolver esto. Paso a la hoja 2 y el ejercicio 50A, que es un ejercicio de aproximación lineal. O sea, ¿sí? Quiero usar una función lineal para aproximar seno de 31 grados. ¿Sí? Justamente la idea de esto, ¿sí?, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, la mejor aproximación lineal que puedo hacer de una función en un entorno en un punto es la recta tangente. O sea, la idea de este ejercicio 50 es usar la recta tangente para aproximar este valor. ¿Sí? Ahora, ¿quién va a ser el punto de tangencia? Algún punto que esté próximo al que yo quiero aproximar y donde tenga datos certeros. Para el caso del seno de 31 grados,
y yo me pararía en seno de 30 grados. ¿Sí? El problema es que yo para trabajar con la función f de x igual a seno de x tiene que ser un número real, no puede estar en grados, porque esto es sistema sexagesimal, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es recurrir un poquito a la equivalencia entre sistemas. Yo sé que pi son 180 grados. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 30 grados, es pi sobre 6. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 31 grados, ¿cuánto será? ¿Sí? Era una pregunta, pero bueno, no voy a esperar que me la respondan. ¿Sí? Esto es 31 grados por pi dividido 180. ¿Sí? O sea, si pi es 180 grados, 1 grado es pi sobre 180, porque es una proporcionalidad. Si divido de este lado, divido de este lado, me está quedando re chiquitito, y después multiplico por 31. 31 grados. O sea, 31 grados pasado a sistema sexagesimal es 31 pi sobre 180. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde lo uso esto. ¿Cuál va a ser la idea? ¿Sí? Yo voy a usar la recta tangente al gráfico de f de x igual a seno de x en pi sobre 6, en x igual pi sobre 6. ¿Por qué? Porque este es un valor próximo al que yo quiero aproximar. Y en donde sé, ¿sí?, que si x vale pi sobre 6, el seno de pi sobre 6 lo conozco. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 6? Es una pregunta para que contesten ustedes. Un medio, ¿no? No sé, no me acuerdo. Ustedes tienen una calculadora más a mano que yo, seguro. Yo me dejé la cartuchera, la calculadora, todo afuera del aula. Tendría que ir a buscarlos. Entonces, mi punto de tangencia es el pi sobre 6, un medio. ¿Sí? Entonces me voy a armar la recta tangente. Para la recta tangente, lo que usábamos era la derivada. F' de x, si tengo seno de x, la derivada es el coseno de x. Entonces, la derivada en pi sobre 6, que es justamente el x donde quiero armar mi recta tangente, me va a dar la pendiente. Coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2. O sea que mi recta tangente es y igual raíz de 3 sobre 2 por x más un cierto b. Y ahí tengo que encontrar el b. Pero para encontrar el b, uso el punto de tangencia. Acá. Entonces me queda raíz de 3 sobre 2 por pi sobre 6 más b, me tiene que dar un medio. Es horrible este ejercicio. B es igual a un medio menos raíz de 3 por pi sobre 12. Hice esta cuenta y la pasé restando. O sea que mi recta tangente termina siendo raíz de 3 sobre 2 por x menos raíz de 3 pi sobre 12 más un medio, me falta el más un medio. Más un medio, lo ponemos acá atrás. Entonces, ¿cómo uso esta recta para aproximar el seno de esto? Justamente, gráficamente lo que está pasando es que yo tengo acá, ¿sí?, el pi sobre 6, acá tengo la recta tangente, en un entorno del punto, la recta tangente y la curva se parecen mucho. O sea, seno de 31 grados, ¿sí?, que era f de 31 pi sobre 180,
es aproximadamente la recta tangente en el mismo valor, 31 pi sobre 180. Entonces directamente reemplazo, tenía I igual a un raíz de 3 sobre 2, x menos raíz de 3 sobre 12 pi más un medio, reemplazo este valor acá, raíz de 3 sobre 2 por pi sobre 180, menos raíz de 3 sobre 12 pi más un medio. Y este va a ser mi aproximación, un medio acá. Que depende del valor de pi, obviamente. ¿Sí? Pero de vuelta, siempre que se pida aproximar algo con una recta, lo que se está pensando es que tengo que encontrar la recta tangente a una función piola, en este caso sería seno de x, a mí se me ocurrió, podría haber usado otra, pero voy a buscar la recta tangente en algún valor próximo a este. Yo en vez de 31 usé 30. Un valor que está cerquita del 31. Y como trabajo en funciones reales, pero ¿cuál otra podría ser? O sea, la única que se me ocurre es seno de x, o seno ¿de qué? Seno de x más Coseno, 30. ¿no? No, yo podría usar seno de x más 30, por ejemplo. Y en vez Pero bueno, de... siempre seno. Sí, obvio, obvio. Oh, no, obvio que siempre tiene que estar relacionada con la función en cuestión. Pero digo, yo podría usar seno de x más 30, podría, qué sé yo, seno de x más 1. Digo, las opciones, el tema es que siempre el valor donde yo centro mi polinomio de Taylor, perdón, mi recta tangente y el valor que quiero aproximar tienen que ser cercanos. Este tipo de aproximaciones las vamos a mejorar cuando veamos polinomio de Taylor, ¿sí? Que es el último tema de la práctica de derivadas. El polinomio de Taylor lo que me permite es aproximar tanto como yo necesite, porque esto está aproximado, pero es una recta. Por ahí si yo, por ejemplo, tomar una cuadrática, por ahí puedo encontrar una cuadrática que pase por ahí, entonces me aproxima mejor. Y si por ahí me encuentro una cúbica, va a aproximar mejor. El polinomio de Taylor me permite aumentar el grado de polinomio que utilizo para aproximar, y con eso aumentar el grado de precisión de mi aproximación. ¿Sí? Digamos, esto es un ejemplo de utilización artificial de la recta tangente, básicamente. Nosotros de la recta tangente también lo que vamos a usar, pensando en esta idea de aproximación y los teoremas que vamos a ver hoy, cómo nos sirve eso para tratar de describir geométricamente el gráfico de la función. Que es lo que vamos a hacer la clase que viene. ¿Sí? Pero para hoy todavía nos queda recorrer ciertos teoremas que cubren la parte teórica de lo que después vamos a utilizar de manera mecánica y que en algunos casos, por ejemplo, como el teorema de Cauchy, son meras herramientas de demostración. O sea, por ahí no los usamos fuertemente en la práctica, pero nos permiten para demostrar otras cosas. El primer teorema que trabajamos hoy es el teorema de Rolle, ¿sí? Y como siempre pasa, lo mismo que pasó en el caso de funciones continuas, el trabajo en la práctica con respecto al teorema, en su amplia mayoría, corresponde a análisis de si se cumplen o no se cumplen las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema de Rolle? Me dice, sea f continua en un intervalo cerrado AB y derivable en AB, abierto, y además que f de A sea igual a f de B. O sea que la función en sus extremos, ¿sí?, está a la misma altura.
O sea, el gráfico de una función que cumple el teorema de Rolle sería, si acá tengo A y acá tengo B, f de A y f de B están a la misma altura. Como es continuo en AB, quiere decir que no pega ningún tipo de salto entre este punto y este punto. Y como es derivable, lo que me dice es que no hay puntos angulosos. O sea, la función no puede hacer así y así. La función tiene que ir suavecita de un punto al otro. No puede tener un cambio violento de comportamiento. ¿Sí? ¿Cuál es la tesis de mi teorema? Entonces, existe C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f' de C es igual a 0. Ahora, la derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente. Al decirme que existe un valor dentro del intervalo donde la pendiente de la recta tangente es 0, quiere decir que hay un punto, un valor entre A y B, donde la recta tangente es horizontal. O sea, justamente es paralela al eje X. Como siempre, cuidado cuando trabajamos con teoremas, suelen aparecer en los parciales dentro de lo que son los verdaderos o falsos, o en los finales. También hay una parte de verdadero o falso y muchas veces apuntan a la posibilidad o no de aplicar un teorema. El teorema me habla de existencia, no me habla de unicidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que me dice que hay al menos un punto, un valor, donde la pendiente es 0 de la recta tangente. En mi dibujito, que yo estoy usando como ejemplo, hay 2. Eso no contradice al teorema, porque el teorema me dice que existe al menos 1. Cuando yo digo existe C, estoy diciendo que al menos hay 1. Puede haber 1, 2, 3 o quichicientos mil. ¿Sí? Otra macana que tiene el teorema, al igual que el teorema de Bolzano, me asegura la existencia, pero no me dice cómo encontrarlo. No sé quién es este valor C. El teorema te dice que existe, no cómo calcularlo. ¿Sí? Nosotros lo vamos a calcular vía ecuaciones. O sea, vamos a derivar, igualar a 0 y despejarlo. Para encontrar estos puntos, que en la clase que viene van a pasar a llamarse máximo y mínimo de la función. ¿Sí? Pero fijémonos que hay 3 hipótesis involucradas. ¿Sí? Para poder afirmar lo que dice la tesis, se tienen que cumplir las 3 hipótesis. Y recordar siempre, la estructura de un teorema. Si se cumplen las hipótesis, sí o sí se cumple la tesis. Ahora, si no se cumplen las hipótesis, la tesis puede pasar o puede no pasar. ¿Sí? Voy a hacer 2 dibujitos para representar esto. ¿Sí? Imaginemos que yo tengo esto. A, B, acá, acá, y la función hace esto. Así. En este punto, es lo que llamamos punto anguloso, acá, este es un gráfico de una F, acá F no es derivable. O sea que F no es derivable en AB. ¿Sí? Entonces, no cumple con las hipótesis de Rolle. Sin embargo, existe C tal que f' de C es igual a 0, que sería este de acá.
O sea, acá tengo una función que no cumple las hipótesis, sin embargo hay un punto de derivada cero dentro del intervalo. Segundo dibujito. A, B, a la misma altura A y B. Lo mismo. Acá, en este punto, F tampoco es derivable. O sea, F no es derivable en AB. Entonces, no cumple las hipótesis de Rolle, ¿sí? Y no existe C tal que F' de C sea igual a 0. No hay ningún punto en donde la recta tangente sea horizontal. ¿Qué quiero decir con estos dos ejemplos? Que si no se cumplen las hipótesis de Rolle, no sé qué pasa. Puede pasar una cosa o puede pasar la otra. ¿Sí? En cambio, si se cumplen las hipótesis, sí o sí tiene que suceder la tesis. Eso recuérdenlo porque después fallan mucho en los finales o en los parciales en esto de pensar que si no se cumplen las hipótesis, entonces no se cumple la tesis. Eso no es así. ¿Sí? La estructura de un teorema, y lo vamos a repetir, es si se cumplen las hipótesis, entonces sí o sí se cumple la tesis. Si no se cumplen las hipótesis, entonces no puedo afirmar qué pasa. O sea, puede pasar una cosa o la otra, como cuando eran las indeterminaciones. Entonces, por ejemplo, primer ejercicio, dice, determinar si la siguiente función satisface el teorema de Rolle. O sea, satisface las hipótesis del teorema de Rolle. Me dice, f de x igual a 2x más 2, si menos 0,5 menor o igual que x, menor o igual que 1, y 5 menos x menos 2 al cuadrado, si 1 es menor que x, menor o igual que 4. Entonces, quiero ver si se cumplen con las hipótesis, ¿no? Se cumplen hipótesis de Rolle. A ver, recorrámosla. Primero, f de x continua en AB. Primero tendría que determinar quién es el intervalo AB. Por cómo está definida la función, ¿sí? Mi intervalo es el menos 0,5 hasta el 4. ¿Sí? Miremos, entre menos 0,5, ¿sí?, y 1, abierto, cerrado acá y abierto acá, f es continua porque su fórmula es un polinomio. Y los polinomios son continuos en todos los reales. De 1, porque su fórmula es un polinomio. Lo mismo de antes. O sea que en el único lugar, ¿sí?, donde la función puede fallar la continuidad es en el 1, que es donde cambia de fórmula. Entonces analizo continuidad en 1. Vamos a poner x igual a 1. A ver, ¿cuánto vale f en 1? El 1 cumple con esta condición, entonces pongo el 1 acá, me queda 4. Ahora hago el límite, cuando x tiende a 1, por izquierda de f de x, me acerco al 1 con números menores, ya se sentamos. Si me acerco al 1 por izquierda, me estoy acercando con valores más chicos que 1, entonces es el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 2.
estrategia básica cuando x tiende a un valor numérico, pongo un 1 acá, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, más 2 es 4. Límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x, hago el límite cuando x tiende a 1, si voy por la derecha uso números más grandes que 1, así que esta es la fórmula. Me queda 5 menos u de x menos 2 al cuadrado. Pongo el 1. 1 menos 2 me queda menos 1. Al cuadrado es 1. 5 menos 1, 4. Estos tres números coinciden. Listo. F es continua en 1. Así que la parte de continuidad en el intervalo se cumple. ¿Sí? Segunda condición. Derivabilidad. F de x tiene que ser derivable en x igual a 1. Lo mismo, en este derivable en menos 0,54, en el intervalo completo. Pero de vuelta, en el abierto, menos 0,5, 1 es derivable, porque es un polinomio, por ser polinómica, y en el 1, 4 es derivable por ser polinómica. O sea, de vuelta, el riesgo de no derivabilidad lo tengo en el 1. Entonces, voy a analizar derivabilidad en 1. Recordar que continuidad no me asegura derivabilidad. ¿Sí? La relación es al revés. Yo en realidad podría haber arrancado por derivable, porque si es derivable en el 1, ya me asegura la continuidad y me ahorraba todo este paso. ¿Sí? Estuve lento ahí. Entonces me vuelvo a copiar la función acá, f de x igual a 2x más 2, menos 0,5 menor o igual que x menor o igual que 1, 5 menos x menos 2 al cuadrado, 1 menor que x menor o igual que 4. ¿Sí? ¿Y cómo puedo analizar la derivabilidad en un punto sin recurrir a la definición y el límite? Si no me contestan, uso el límite. F' de x es 2 menos 0,5 menor o igual que x menor que 1. Y por este lado me queda menos 2 por x menos 2, ¿no? La derivada de esto, si 1 es menor que x, menor o igual que 4. Me armo la función derivada, fíjense que puse un menor estricto acá a propósito, ¿sí? La continuidad de las derivadas laterales de la función derivada me aseguraría la derivabilidad. ¿Sí? Esto es una forma de saltearme el cálculo de derivada por límite, o sea, por la definición con h tendiendo a 0. O sea, yo haría el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de mi función derivada y el límite cuando x tiende a 1 por derecha de mi función derivada. Esto es el límite cuando x tiende a 1 de 2, que me da 2, y esto es el límite cuando x tiende a 1 de menos 2 por x menos 2. Si pongo el 1 acá, me queda 1 menos 2 es menos 1, por menos 2 me queda 2. Como me dio el mismo resultado, entonces f' en 1 me da 2. También lo podría haber hecho usando la definición, pero así es mucho más rápido y aprovecho las reglas de derivación que ya conozco. O sea que es derivable en menos 0,5, 4. Y última opción, y tercera
tercera condición, ¿sí? F de A igual a F de B. Y esta no me la tengo que olvidar para rol, porque es la que me asegura la existencia de ese punto. Entonces tendría que hacer F de menos 0,5 y F de 4. Menos 0,5 tengo que usar esta fórmula, así que es 2 por menos 0,5 más 2. 0,5 por 2 es 1, o sea que me queda 2 menos 1, me da 1. En 4 tengo que usar esta fórmula. Me queda 5 menos 4 menos 2 al cuadrado. 4 menos 2 es 2. Al cuadrado es 4. 5 menos 4 es 1. O sea, ¿cómo cumple con todas las hipótesis de rol? Entonces puedo asegurar que existe un C perteneciente al intervalo abierto menos 0,54, tal que F' en C me da 0. ¿Sí? En este caso lo puedo encontrar. ¿Sí? Miremos la fórmula de la derivada. Entre menos 0,5 y 1 vale siempre 2. Acá no va a estar. Pero acá, menos 2x más 2, menos 2 por x menos 2, si quiero que me dé 0, x tiene que valer 2. Justamente este es C. En este caso particular, puedo encontrar cuál es el valor que me interesa. ¿Sí? Va a haber otros casos en donde el valor no está para encontrarse, o sea, no me va a ser fácil encontrar dicho valor. ¿Sí? Lo hice un poco largo y extenso esto del teorema de Rolle para sacarme rápido de encima ahora el teorema de Lagrange. Pregunta, Dime. digo, ¿por qué elegiste la segunda fórmula para sacarse si, o sea, la primera, el 2, no, el 2 está El 2 es entre la derivada, menos, nunca vale 0. claro, Entre menos 0,5 y 1 la derivada nunca se anula porque siempre vale 2. Entonces se tiene ok, que anular sí o sí en esta parte. Justamente me queda el 2 que ok, está dentro de este intervalo, como yo predije. En este caso es más, es uno solo. ok. ¿Sí? ¿Y en qué caso no se Decíamos, podría anular, por ejemplo? que no se anule ¿No la podrías derivada encontrarlo? ¿No la podrías encontrar? y si no conoces la función, por ejemplo. Ah, Si ok. yo te digo, tenés una función que sabés que es continua y es derivable. Entonces, sabés que hay un valor, pero no sabés cuál es. De vuelta, estos teoremas son herramientas de demostración. Muchas veces se usan para demostrar otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el teorema del L'Hopital, que es el que quiero apurarme para llegar y trabajar unos cuantos ejemplos, porque es el que me permite hacer cuentas, ¿sí? Se demuestra usando el teorema de Cauchy. Suponiendo que existe un valor que le pasa todo lo que tiene que pasarle, y llego a la demostración. ¿Sí? No por otra forma. O sea, son más herramientas para demostrar otras cosas que por ahí una herramienta de cálculo precisa. En los ejemplos que aparecen se pueden encontrar. Es más, nosotros vamos a trabajar con funciones, ¿no? En donde yo puedo encontrar rápidamente los ceros de la derivada. O sea, donde la derivada vale 0 independientemente de usar el teorema de Rolle. Pero digo yo, por ejemplo, si yo te pongo f de x igual a, no se me va a ocurrir, que cumpla con las hipótesis de Rolle. Pero imaginemos que yo tomo esto, x a la 7 más x a la 6 más 32x. Su derivada es 7x a la 6 más 6x a la quinta más 32. Y yo te pido, encontrame las raíces de esto. Y no sé, qué sé yo cuáles son. No sé cómo resolver una ecuación de grado 6. ¿Sí? Pero digamos, si yo encontrara algún
por ejemplo, algún intervalo AB en donde f de A me dé f de B, ¿sí? Como esta función es un polinomio continuo, es derivable, yo ya podría asegurar que esto tiene al menos una raíz. ¿Sí? Y no sé cómo encontrarla, pero sé que al menos la tiene. Por ejemplo, después para aproximarla podría... Claro, no, pero Ruffini te sirve si vos tenés una raíz previamente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, esta no sé si tiene raíces, podría ser que no tenga raíces. ¿Sí? Pero digo, si yo sé que existe una raíz, salgo a buscarla. Un método de encontrar una raíz era el método de bisección de Bolzano. Si se acuerdan que lo vimos hace 3 semanas atrás. ¿Sí? Pero yo voy a salir a buscar algo si tengo la seguridad que existe. ¿No? Si yo cambio un poco el ejemplo, acá voy a poner un 8. Pongo un 8 acá y un 7 acá. Acá sí seguro tiene una raíz. ¿Sí? Porque es un polinomio de grado impar. Entonces tiene al menos una raíz. Por cuestiones de álgebra sabemos eso. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro este intervalo en donde pasa esto, ya tengo un intervalo en donde la raíz de la derivada va a estar. Y ahí puedo empezar a aproximarla usando Bolzano, por ejemplo. Cosas que podría hacer. Bien. Teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange es lo mismo que el teorema de Rolle, pero inclinado. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me dice el teorema de Lagrange? Las mismas hipótesis. F de X continua en AB y derivable en AB. Pero me saca la condición de que f de A y f de B sean iguales. O sea, me pide menos cosas Lagrange. ¿Sí? Estas son mis hipótesis. Mi tesis es que existe C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f' en C es f de B menos f de A sobre B menos A. Que parece una expresión extraña, pero si yo tengo así, este es A y este es B, esta cuenta de acá es la pendiente de esta recta. Es f de B, supongamos que acá está el eje X. F de B menos f de A, f de B menos f de A sobre B menos A, justamente es la tasa de variación en una recta. O sea, es la pendiente de la recta secante. ¿Qué me dice el teorema de Lagrange? No que va a haber un punto de derivada cero. ¿Sí? Es más, puede no haber ningún punto de derivada cero. Lo que me dice Lagrange es que va a haber un punto cuya derivada sea esta cuenta. O sea que va a haber una recta tangente que es paralela a esta recta secante. Básicamente. Eso es lo que me dice geométricamente el teorema de Lagrange. ¿Sí? Este sería el C que me asegura su existencia Lagrange. De vuelta, el tipo de ejercicios que aparecen en la práctica es: fíjese si se cumplen las hipótesis de Lagrange. ¿Cuáles son las hipótesis? Continuidad y derivabilidad. No hay otra. ¿Sí? Por ahí los que tienen un poco más de pimienta son el ejercicio 6 y el ejercicio 7, que se los invito para que los piensen. ¿Sí? Pero digamos de vuelta, apunta fuertemente esto a analizar si una función en un intervalo es continua y es derivable, y a esta relación que yo les marqué antes, estoy buscando la hojita donde lo puse, esto de acá. ¿Sí? Que es que si se cumplen las hipótesis, sí o sí se cumple la tesis, pero al no cumplirse las hipótesis, puede pasar cualquier cosa. A este renglón que pasa acá, apuntan los ejercicios que dicen: ¿contradice esto lo que dice el teorema de Lagrange?
No, si no se cumplen las hipótesis, puede pasar cualquier cosa. Que se cumpla la tesis de Lagrange o que no se cumpla. No lo puedo afirmar, depende del caso. En cambio, si se cumplen las hipótesis, sí o sí se cumple la tesis. ¿Sí? Y ahora sí vamos al que me interesa y que nos va a llevar varios ejemplos y el resto de la clase, que es el teorema de L'Hopital, ¿sí? O regla de L'Hopital. Que no ¿Sí? nos lleve al hospital. Digo. Sí, a ver, L'Hopital a veces se escribe así sin S, o también lo pueden encontrar como hospital, o también lo pueden encontrar como L, una O con un chirimbolito arriba, y L'Hopital. ¿Sí? Esta regla, nada, generó controversia histórica, ¿no? Y está demostrado históricamente que si bien se conoce como regla de L'Hopital, no es de L'Hopital, ¿sí? Sino que en realidad es de Bernoulli. Lo que pasa es que L'Hopital era marqués, tenía plata, financiaba a Bernoulli, y medio como que le compraba los derechos de autor. En realidad la regla esta la desarrolla Bernoulli, pero pasa a la historia como regla de L'Hopital. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Si el límite, cuando X tiende a cualquier cosa, este A, para mí representa un algo. ¿Sí? Y me congelé. Ay, me descongeló. Volví. De f de x sobre g de x presenta indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, estos son mis hipótesis, entonces el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. Y esta es la tesis. Básicamente, la regla de L'Hopital es una regla para salvar estas dos indeterminaciones. Nosotros en la parte de límites vimos que nos podían aparecer estas indeterminaciones y vimos distintas herramientas para salvarlas. ¿Sí? Lo que a partir de ahora que tenemos la derivada, agregamos una nueva herramienta. Pero no olvidamos las anteriores. Sepan que en un examen se les podría calcular y usar la regla del L'Hopital. Bien, decíamos, o sea, la regla del L'Hopital, cuidado, solamente me sirve para estos dos tipos de indeterminaciones. ¿Sí? Si no tengo este tipo de indeterminación, no puedo usar L'Hopital. ¿No? Uno se engolosina y quiere meterle L'Hopital a todo, ¿sí? Pero no siempre funciona. A ver, vamos a ver una serie de ejemplos, ¿sí? Y ustedes me dirán si no son los mismos ejemplos que usó Daniel. Imaginemos que yo quiero hacer el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, esto es un límite tipo indeterminado, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ¿no? Porque pongo un 0 acá, yo dije que iba a escribir más grande y no es que estoy escribiendo más grande. Tengo el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x más 1 sobre x al cuadrado. Ese es mi límite. En tu cara pixelado. Si pongo un 0 acá, 0 más 1 es 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0. ¿Sí? Entonces puedo usar L'Hopital, porque estoy dentro de las hipótesis. ¿Sí? Tengo la indeterminación que me dice L'Hopital. ¿Sí? ¿Qué ventaja me da esto? Nuevas funciones a las que no teníamos herramientas. Esta función a mí no se me ocurre sin L'Hopital cómo salvar la indeterminación.
¿sí? Primer cuidado que hay que tener, L'Hopital no sirve siempre. Tengo que estar dentro de las hipótesis. Segundo comentario con L'Hopital, no confundir con la regla de la división. L'Hopital deriva arriba y deriva abajo. ¿Qué vemos habitualmente que pasa cuando damos L'Hopital? ¿Sí? O quieren hacer L'Hopital y derivan como si fuera una división, cosa que no está bien, o se olvidan de la regla de derivación para la división, y cuando le pedimos que deriven seno de x sobre x, derivan arriba y derivan abajo, como si fuera L'Hopital. Una cosa es derivar una división, otra cosa es hacer L'Hopital. Son dos cosas diferentes y se trabajan diferentes. Ojo. ¿Sí? Entonces, como estoy dentro de las hipótesis del L'Hopital, el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x más 1 sobre x cuadrado, el teorema me dice que es igual al límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x más 1 derivado sobre x cuadrado derivado. Derivo arriba y derivo abajo. ¿Qué me queda? Límite cuando x tiende a 0, derivada del logaritmo de x más 1, 1 sobre x más 1. Por 1, que es la derivada de lo de adentro. O sea, acá cuando derivo, para usar L'Hopital, derivo bien. Si hay que usar regla de la cadena, uso regla de la cadena. Si hay que usar regla del producto, uso regla del producto. Y acá abajo, ¿qué me queda? ¿Sí? Me queda la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Una vez que llegué a esto, listo, calculo el límite. Me queda 1 sobre x más 1, ¿sí? Tiende a 1, porque pongo el 0 acá, me queda 1 sobre 1. Por 1 me da 1. Listo, chau indeterminación. En este caso, abajo me da 0, porque 2 por 0 me da 0, pongo el valor de x, listo, este límite me da algún tipo de infinito. ¿Sí? Y listo, llegué al resultado. Después, si necesito digamos, el signo del infinito, analizaré los límites laterales. Pero, por ejemplo, para esta función, ahora yo ya puedo afirmar, como el límite en 0 me da infinito, que en 0 hay una asíntota vertical. Y ahí engancho todos los temas que veníamos viendo. ¿Sí? Como el límite en un número me da infinito, en ese número existe una asíntota vertical. Si van a ver que después hay ejercicios que, más allá de calcular usando L'Hopital, les pide hallar las asíntotas lineales de una función. La idea es que, si aparecen indeterminaciones, puedan usar L'Hopital como herramienta. ¿Sí? Ahora, cambiemos el ejemplo. ¿Sí? Pensé que me iban a preguntar algo. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo por logaritmo natural de x al cuadrado. Mirando así de una, ¿podré usar L'Hopital? Voy a suponer que alguien Sí. me conteste. ¿Sí puedo usar L'Hopital? Sí, porque mientras- pones 1 sobre no hay- Bueno, pará, no me spoilees el final. ¿Sí? Cuidado. Es que igual ya lo hicimos con Daniel, así que lo saben todos. Con este ejemplo, Sin que sea el cubo, pero lo hicimos. y bueno, por eso lo modifiqué un poquito, para no pisarnos. Ah, Bueno, pero pero es la misma forma. digamos, esta idea, cuidado a recordar. Primero que nada, antes de querer usar L'Hopital, antes de empezar a querer pasar cosas dividiendo, ¿sí? Y a mí me interesa, porque lo mío es lo práctico, ¿sí? Remarcar mucho esto. Antes de empezar a usar una herramienta para salvar indeterminaciones, siempre chequeen que haya una indeterminación. Porque si no hay una indeterminación, es como darle un remedio a alguien que no está enfermo. ¿Sí? ¿Saldría igual el ejercicio?
Si no hay indeterminación, no estás dentro de las hipótesis del L'Hopital, así que no vale la tesis, no necesariamente vale la tesis. Claro, pero no llegarías al mismo resultado entonces. Puede que sí como puede que no. Ah, ok. No lo podés asegurar. Y si justamente caes en el caso en que no, estás en apuros, dirían las películas traducidas, ¿no? Digo, acá yo tengo, esto tiende a 0, esto tiende a infinito, es una indeterminación del tipo 0 por infinito. Entonces no puedo usar L'Hopital. Y machaco, no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque no es el tipo de indeterminación con la que trabaja L'Hopital. Pero usando justamente lo que dijo Daniel, yo puedo transformar esto, ¿sí? Haciendo alguna transformación algebraica de esto para que me caiga en las hipótesis de mi teorema. ¿Sí? Tengo dos opciones. ¿Sí? O sea, acá hay dos opciones para llevarlo a la forma del L'Hopital. ¿Sí? Opción 1, como este es infinito, si lo pusiera dividiendo, ¿sí? Me tendería a 0. O sea, opción 1, tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo sobre 1 sobre el logaritmo natural de x al cuadrado. Si x tiende a 0, lo de arriba tiende a 0. Si x tiende a 0, esto de acá abajo tiende a infinito. 1 dividido infinito tiende a 0. O sea, acá sí, ahora sí, estoy en las condiciones del L'Hopital. ¿Sí? Y lo podría usar en este caso. ¿Cuál es la opción 2? En vez de tirar a este dividiendo, tirar el otro dividiendo. El límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x al cuadrado sobre 1 sobre x al cubo. En este caso, esto tiende a infinito, y como lo de abajo tiende a 0, tiende a infinito, así que acá también. Acá también estoy en las condiciones del L'Hopital. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a mí indicar cuál de las opciones tengo que usar? La que me parezca a mí más fácil. Yo miro este bicho y me dicen que tengo que derivarlo, me agarra un ataque de caspa, ¿no? Porque es una división y después en el denominador hay una composición y es recontrafeo. En cambio, este bichito me parece más amigable. O sea, elijo la opción 2 porque es más fácil derivar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan en mente, si yo tiro uno para abajo y veo que cuando estoy haciendo las cuentas se me pone bravo, por ahí hago un parar la moto, pruebo tirar el otro para abajo y por ahí me quedan las cuentas un poco más fáciles. Si yo derivo acá y derivo acá, el resultado va a ser el mismo, pero yo lo que quiero hacer es ocupar el menor trabajo posible y también el menor tiempo. Tengan en cuenta siempre que una variable con respecto a los exámenes es la variable tiempo. Si yo me pongo acá y estoy 10 minutos armando la derivada versus esta derivada que me va a llevar 2 minutos, hacer este en lugar de este me genera 8 minutos libres para pensar otro ejercicio. Y muchas veces, por ahí en 8 minutos, uno resuelve el ejercicio que determina que uno apruebe versus no aprobar. ¿Sí? Y sepan que principalmente ustedes, calculo que si no promocionan, o no sé cómo está el tema de la promoción, si tienen que rendir final, en las fechas de final,
los horarios son estrictos. Cuando termina el examen, termina el examen. Y no importa si les falta un poquitito para terminar. Terminó el tiempo. ¿Sí? Entonces el tiempo hay que tratar de optimizarlo lo más posible. Entonces, yo para hacerme ordenadito voy a derivar acá al costado. Derivada del logaritmo natural de x al cuadrado. Es 1 sobre x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. O sea, no pierdo las buenas costumbres de derivar bien y usar regla de la cadena. Acá puedo simplificar, entonces me queda 2 sobre x. 1 sobre x al cubo derivado, en lugar de pensarlo como una división, yo esto lo puedo pensar como que es x a la menos 3 derivado. ¿Por qué lo pienso así? Porque me es más fácil para derivar. Es menos 3x a la menos 4. ¿No? O sea, baja la potencia y a la potencia le resto 1. Y me ahorré de hacer regla de la cadena. O hacer regla de la división en este caso. ¿Sí? O sea, esto es menos 3 sobre x a la cuarta. Entonces, al aplicar L'Hopital, ese límite feo, el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo por logaritmo natural de x al cuadrado, ahora lo reemplacé por el límite cuando x tiende a 0, después de haber... No, primero lo reemplacé por esto, por el logaritmo natural de x al cuadrado sobre 1 sobre x al cubo, y acá es donde uso L'Hopital, y esto lo reemplazo por el límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre x dividido menos 3 sobre x a la cuarta. Y acá otra cuestión a tener en cuenta. Si yo pongo un 0 acá, esto tiende a 0. A 0 no a infinito. Si pongo un 0 acá, esto tiende a infinito. O sea, sigo teniendo una indeterminación. Y la indeterminación, ¿sí?, es de tipo infinito sobre infinito. Puedo usar L'Hopital otra vez. Podría hacerlo, porque estoy dentro del caso infinito sobre infinito, pero no me ayuda. ¿Sí? Y si en ese caso acomodás los, igual te daría infinitos sobre Exacto. infinitos. Yo lo que voy a hacer es ahora acomodar esto. ¿Sí? Voy a jugar algebraicamente con esto. O sea, ¿qué quiero decir? Hay casos en donde tengo infinito sobre infinito y no es buena idea usar L'Hopital. O sea, no se cieguen a, me aparece infinito sobre infinito, hago L'Hopital. ¿No? Si yo acá hago L'Hopital, arriba me queda menos 2 por x sobre x al cuadrado, y acá me queda 12 sobre x a la quinta. O sea, empeora la cosa, no mejora. ¿Sí? Si yo derivo esto y derivo esto, no me queda más fácil. Hay un ejercicio de la práctica que apunta a eso, ¿no? ¿Sí? Que es el ejercicio 10. Dice, resolverlo sin aplicar L'Hopital y después analizar qué sucede si aplico la regla. O sea, a lo que apunta ese ejercicio es, mirá, es un caso en donde L'Hopital, si bien estás en las hipótesis de L'Hopital, hacer L'Hopital no te ayuda. Piénsenlo y si no les sale, arrancamos con eso la clase que viene. O sea, quiero que lo intenten por su cuenta. ¿Sí? En este caso particular, yo puedo hacer un acomodo algebraico. O sea, límite cuando x tiende a 0, de decir, esto es 2 sobre x dividido menos 3 sobre x a la cuarta. O sea, es el límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre x por x a la cuarta sobre menos 3. Y acá simplificar, esta x se me va con una de estas x y chau indeterminación. 2 por 0 me queda 0 y ahí tengo mi resultado.
O sea, cuidado que no es que L'Hopital me resuelve cualquier indeterminación infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Es una herramienta más, pero como toda herramienta, a veces ayuda y a veces no. No es infalible. Insisto, en este caso, usar L'Hopital, ¿sí?, no ayuda. Ayuda más a hacer un acomodo algebraico. ¿Sí? Ojo al piojo con eso. Tenerlo presente, insisto, a eso apunta el ejercicio 10. ¿Sí? Y como dice, probar que la existencia de un límite, la idea es recurrir a herramientas que ya hayamos trabajado para probar ese límite. ¿No? Es como esto, a ver. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Esto, si yo pongo x, tiende a 0, estoy en las condiciones del L'Hopital. Ahora, para este límite, ¿tengo que usar L'Hopital? Y no, porque ya trabajamos montones de veces que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Es un límite conocido. No hago L'Hopital. Sin embargo, si yo hiciera L'Hopital, si uso L'Hopital, ¿qué me queda? El límite cuando x tiende a 0, la derivada del seno es el coseno de x, la derivada de x es igual a 1, y llego a 1. Llego al mismo resultado. Pero yo acá tuve que trabajar y derivar, y digo, y si tengo otra herramienta que me resuelve el problema, no me privo de usarla. ¿Sí? Insisto con esto y lo voy a remarcar por los próximos 10 minutos hasta que terminemos la clase. Que yo tengo una indeterminación infinito sobre infinito o 0 sobre 0 no es condición suficiente para decir listo. O sea, me habilita usar, claro, me habilita usar L'Hopital, pero no quiere decir que L'Hopital me vaya a ayudar. Por ahí L'Hopital no me ayuda. Insisto, no es una herramienta infalible L'Hopital, que muchas veces es la idea que se arma, ¿no? De que L'Hopital no falla nunca, ¿no? Bueno, sí, falla. Justamente a eso apunta el ejercicio 10. ¿Sí? Bueno, quería hacer un ejemplo más. Ahora ya me veo que me dicen, ese también lo hizo Daniel, y me spoileó toda la clase. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos coseno de x sobre seno de x. ¿También lo hizo Daniel? No voy a decir nada. Sí. Jodeme que lo hizo. O hice uno parecido que era con tangente, no me acuerdo. Sí, menos tangente de x puso. Sí. O uno sobre tangente de haber puesto. Bueno, nada, esta idea de... Pero bueno. Igual Esto está es bien. ¿Ese vas a necesitar regla de la cadena para en algún momento? Claro, vamos a hacerlo y listo. Igual hacelo, porque yo Sí, tenía dudas con eso. esto es una indeterminación infinito menos infinito, ¿no? Porque acá lo de abajo tiende a 0, o sea que esto tiende a algún tipo de infinito. Acá esto, lo de abajo seno de 0 tiende a 0, así que tengo un infinito, tengo indeterminación infinito menos infinito. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca L'Hopital? Insisto, tengan cuidado que el ejercicio 10, el 9, hay que usar sí o sí L'Hopital. O sea, hay que hacer todo lo necesario para que esos límites caigan en las hipótesis del L'Hopital. Si tengo una suma, ¿cómo hago para transformarlo en una división? Y bueno, voy a sumar fracciones. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de x de denominador común. Me queda x seno de x dividido x, el seno por 1, seno de x, menos dividido me queda x por el de arriba, x coseno de x. Ya por lo menos me armé que sea una división. Reemplazo, pongo un 0 acá, me queda 0. Pongo un 0 acá, me queda 0 por coseno, es 0, así que lo de arriba tiende a 0.
pongo un 0 acá, me queda 0. Indeterminación. 0 sobre 0, ¿sí? Puedo usar L'Hopital. Ya estoy habilitado. Acá no puedo usar L'Hopital. Entonces, tengo que derivar arriba y derivar abajo. Me lo voy a hacer prolijito. Seno de x menos x coseno de x. Derivado es la derivada del seno de x menos la derivada de x coseno de x. Yo me escribo todos los pasos porque muchas veces uno se tira a derivar directamente y le pifia en algún signo. La derivada del seno es el coseno de x, menos la derivada de esto es un producto. Así que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Tiki. O sea, me queda coseno de x menos con este, me queda menos coseno de x, y este menos con este menos se me hace más x seno de x. Coseno se me va con coseno, así que listo, me quedó x seno de x arriba. Abajo, x seno de x derivado es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, ¿qué me va a quedar? De acá a acá uso L'Hopital, y acá están las derivadas, me queda el límite cuando x tiende a 0, de x seno de x sobre seno de x más x coseno de x. Cuidado que después hacen cosas como tachar este seno con este seno, que a nosotros nos agarramos la cabeza. Acá hay un más, no puedo simplificar. Por más que esté re lindo este seno acá arriba y este seno acá abajo, y tiente, no puedo simplificar. Chequemos a ver qué pasa. Pongo un 0. 0 por cualquier cosa me da 0. Lo de arriba tiende a 0. Lo de abajo, pongo 0 acá, me queda seno de 0. Esto tiende a 0, y al poner un 0 acá, me queda 0 por algo que me da 0. Lo de abajo tiende a 0. O sea, sigo con una indeterminación 0 sobre 0. Y acá no puedo hacer algún tipo de arreglo algebraico como el ejemplo anterior. ¿Sí? No puedo acomodar las cosas y que se me simplifiquen. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo a usar L'Hopital. O sea, en realidad L'Hopital, siempre que yo caiga en las hipótesis, lo puedo volver a usar. Tantas veces como sea necesario. ¿Sí? Lo que pasa es que hay veces que no me ayuda usarlo, ¿sí? Una y otra vez. En este caso vamos a ver que sí. En el caso anterior no me ayudaba. Entonces, x seno de x. Tengo que derivarlo, ya lo hice acá arriba. Me da seno de x más x coseno de x. Ahora tengo que derivarlo de abajo. Seno de x más x coseno de x, lo tengo que derivar. Derivada del seno, coseno de x, más, y esto es la derivada de un producto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea que, hoja 7, me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de x más x coseno de x sobre coseno de x más coseno de x más x por menos seno de x. Y de vuelta, yo hago L'Hopital y chequeo a ver si tengo indeterminación o ya puedo agradecer que terminó la cosa. Pongo un 0 acá, me queda seno de 0 es 0. Pongo un 0 acá y un 0 acá, 0 por el resultado que me dé esto me da 0.
o sea que lo de arriba me da 0. Vamos a ver qué pasa abajo. Pongo un 0 acá, coseno de 0 es 1. Pongo un 0 acá, coseno de 0 es 1. Y acá si pongo un 0 multiplicado por cualquier cosa, esto tiende a 0. O sea que lo de abajo ya no tiende a 0, por suerte, tiende a 2. 0 dividido 2 es un final.